Pues buenos días a todos otra vez por estar aquí. Lo que vamos a hacer hoy es explicar un poquito la importancia de este final de año, qué pasa astrológicamente para que entendamos un poquito por qué es tan importante. Vamos a explicar un poco la astrología así en grandes términos de lo que está pasando, por qué es tan importante, y luego explicaremos por qué estamos llamados a ir a Egipto y cómo esto afecta, y vamos a explicar poco a poco por partes, primero la parte astrológica, después el viaje, cómo afecta eso a nivel de cada uno de nosotros y cómo podemos conectar con todo esto, ¿vale? En diciembre, durante el solsticio, hay una alineación astrológica de la Tierra con el centro del universo, con el centro del superclúster de galaxias que se llama la Lanaquea, que es un agujero negro extremadamente grande que se conoce como el corazón del universo. Y además, si habéis visto alguna foto de la Lanaquea, tiene esa forma de corazón humano. Cuando hay una alineación con la Lanaquea, que es el gran atractor, el que atrae, es lo que haces un proceso de resetear tu cuerpo y de conectarte con la fuente. Todas tus células hacen un proceso de realineación, de recalibración para conectarse con ese norte, que ese norte es ese gran centro de la galaxia, el corazón de la galaxia, y empiezas a recalibrarte en ese punto neutral. Y aquí es donde empiezas a activar esa energía que es eléctrica y magnética, que se llama dialéctrica, que lo que hace es reconectarte con la fuente y empiezas a recordar tu parte divina y aspectos divinos dentro de ti. Esta energía es la energía primordial, la fuerza que está más allá del principio y más allá del final, es la energía que siempre ha existido, y esto es la divina presencia. Entonces, esa presencia es esa fuerza creativa que sostiene, que es transformadora, que te ayuda en el proceso de evolución y que te acelera ese proceso. Y cuando entramos a través de ese portal, aquí se incrementa y se multiplica el magnetismo, la energía plásmica que recibimos desde el centro de la galaxia. Y cuando nos conectamos con ese punto desde la fuente, a través de este corazón de la galaxia, vamos a través de una profunda actualización de nuestro cuerpo físico, de nuestra conciencia, de nuestra expansión y de nuestro proceso de regreso a nuestro origen, que es esa divinidad. También durante Sagitario es un momento de mucha expansión, del alma. Es una energía que es de mucha sabiduría y de una gran evolución del alma, o sea que nos permite hacer un enorme proceso, un enorme salto. Y además tenemos la oportunidad de liberar de mucho karma, la oportunidad de resolver muchas cosas, de superar la parte más densa de nuestras sombras, nuestras densidades, para recibir más luz, equilibrar más luz y permitir que el universo, que está conspirando a favor nuestro para hacer esa transición hacia la era dorada y actualizar nuestra conciencia. ¿Y por qué la pirámide de Giza? Precisamente, esa construcción está alineada astrológicamente con el norte, con el nórtico astronómico. Eso quiere decir que en diciembre, en ese momento que el planeta se está alineando con el norte y con el centro de la galaxia y con el corazón, la pirámide de Giza, que está precisamente alineada a ese norte, recibe el gran influjo de energía entrando directamente. Y la pirámide de Giza lo que hace es activar todo el sistema planetario
de las líneas ley de la red cristalina planetaria, a través del sistema de meridianos que tiene la Tierra, al igual que tenemos nosotros. Hay pirámides alrededor de la Tierra y todas ellas son como una gran red de computadoras que se alinean. Cuando la pirámide de Giza recibe energía, lo que hace es transmitirla a las demás a través de las líneas ley. Y eso, las pirámides tienen múltiples propósitos, tienen diferentes propósitos, que es el de trabajar multidimensionalmente con la Tierra, de esparcir las energías, trabajar multidimensionalmente con el ser y con las diferentes capas de conciencia, trabajan expandiendo los códigos dentro del ser y amplificando. En tiempos antiguos, la pirámide de Egipto podía alimentar el planeta entero con sus elevadas frecuencias. Lo que pasó es que después hubo un descenso de conciencia y eso bloqueó las líneas ley de la Tierra y eso provocó un descenso que ahora hablaremos. Pero, ¿por qué es importante este año y más que los demás? Pues bien, a finales de este mes, en noviembre, el 26 de noviembre, hay otra alineación en que Mercurio y Venus, que están relacionados con la mente y con las emociones, la parte masculina y la parte femenina, entran en comunión, en unidad, y entran en comunión con la Nakhea. Eso quiere decir la unión de la energía masculina y femenina y al mismo tiempo esa transición con la Nakhea que está recibiendo esa luz plasma, quiere decir que entramos en un momento en que la humanidad empieza a despertar de esa dualidad y empieza a recibir las activaciones, las enseñanzas de lo que es la conciencia crística. La conciencia crística es esas enseñanzas de regresar a la unión, regresar a la fuente, regresar a ese poder divino, a encarnar esa divinidad, a entrar en ese potencial ilimitado y finalmente hacer esa transición hacia el ser inmortal. Este día precisamente estaremos haciendo una meditación porque es un día muy, muy, muy importante y también para los que sientan que quieren profundizar, porque a partir de este momento empieza a haber una apertura enorme de conciencia en las personas que van a sentir la necesidad de entrar más y más en esas enseñanzas de la conciencia crística y de entrar en ese proceso. Pues también estaremos haciendo el curso de las frecuencias del amor que te da las enseñanzas de conciencia crística. De todas formas, miles de años atrás, el ADN humano fue como desenchufado y al desenchufarlo hubo el descenso de conciencia, es decir, el árbol de la vida que representa el cuerpo y representa la conciencia que estaba basada en 12 esferas se bajó a 10 esferas y luego hubo un bloqueo en la energía kundalini del cuerpo y además eso bloqueó el sistema endocrino, la glándula pineal, la glándula pituitaria, el hipotálamo, la tiroides, y eso lo que hizo es que la longitud de vida del ser humano se redució drásticamente, dañó el sistema inmunitario drásticamente, creando enfermedades y mutaciones, etc. Pero eso no es la naturaleza divina del ser, eso es lo que pasó después de la desconexión del ADN. Lo que se trata ahora es de volver a reconectar a ese árbol de la vida de 12 esferas para regresar de nuevo la energía femenina divina al planeta, para regresar otra vez esa unión entre la energía masculina y femenina y para después conectar con ese ser divino y encarnarlo. No se trata de salir del cuerpo, se trata de descender toda esa energía en el cuerpo físico para finalmente, a través de un proceso que cada uno tiene que realizar de ascensión, de ir más en profundidad en ese proceso de abrirse y quitar todas esas capas de densidad, finalmente convertirse en un ser divino caminante, es decir, encarnar la divinidad en la tierra, no ascender e irse, sino bajar la divinidad aquí.
También se trata de ir activando ese ADN que se desactivó, que es esa parte de ADN angélico para que recordamos nuestra naturaleza divina y para activar esta estructura celular dentro del cuerpo. O sea que se trata de hacer un proceso alquímico. Aparte de expandir la conciencia, se trata de un proceso alquímico que tiene que hacer el cuerpo. Durante esa alineación también se van a recibir más códigos de Lemuria, que son la conciencia de Lemuria es el gran, es la civilización que estaba más conectada a la unidad de conciencia, que estaba más conectada con la mente divina. Todos estaban conectados con la mente divina y todos sentían esa conexión con la totalidad mientras que después de descender del bloqueo del ADN hubo ese descenso y a partir de ese descenso nos sentimos todos separados y todos viviendo ajenos a lo externo, con lo cual tenemos esta sensación de supervivencia, esa sensación de los demás contra mí o con mí, pero son los demás que están aparte, es distinto, o sea que aquí hay ese cambio, ¿no? Y lo que se trata es de volver a conectar con la energía cristalina de la Tierra, todas esas energías, regresar esa conciencia, regresar esos códigos y empezar a hacer ese regreso hacia la conciencia de la unidad, la conciencia crística. A nivel del cuerpo físico, ahora tenemos dos hebras en el ADN, representan la energía masculina y la energía femenina, no están igualadas. Si os fijáis, el ADN tiene estructura de hélice, pero no son equitativas. Y lo que se trata es, a medida que vamos actualizando las dos frecuencias, que haya ese equilibrio entre las dos para que finalmente pueda emerger la tercera hebra del ADN, que luego es la encarnación de lo que se llama el Divine Child, el Hijo Divino, Horus, que por eso esas enseñanzas ya vienen dándose en los templos de Egipto y en los diferentes templos ya traen esas enseñanzas, donde Horus es el hijo entre Isis y Osiris, Isis la energía femenina, Osiris la energía masculina, las dos energías unidas creando ese hijo, Divine Child, el Horus, y Horus es esta tercera hebra activándose, que es, y también se activa en nuestro cerebro, en nuestra pineal. Es decir, cuando la energía sube, la energía divina a través de toda nuestra columna vertebral y va activando los diferentes nadis y va activando Ida y Pingala, que son los nadis alrededor de la columna vertebral, va abriendo los chakras y a medida que va abriendo los chakras sube la energía hasta la glándula pineal. Esa glándula pineal es la que tiene la forma de ojo, que es el símbolo de Horus, el ojo de Horus, y cuando se activa esa energía empiezan a segregarse unas energías internas, que es un líquido interno, que es lo que se le llama en inglés se le llama anointing, que es el ungido. Y el ungido es cuando uno ha activado todas esas energías dentro de sí, empieza a conectar con esa energía divina que se segrega desde el interior, y es cuando empezamos a conectar con el ser inmortal, con ese ser ascendido, iluminado y encarnando la divinidad. El Hijo Divino, que es esa representación de la energía dorada, de la sabiduría, representa también la activación ya del tercer ojo para despertar la clarividencia, el puro conocimiento, la adivinación y muchos otros dones que se activan cuando esa glándula pineal se activa verdaderamente. Eso pasa después de todo ese proceso de activación del ser. Y este es el verdadero significado del Cristo. El Cristo es este ser que está
ungido por sus propios aceites internos, no es por los aceites externos. El aceite externo, cuando se unge, es la representación de lo que le pasa al ser cuando ha hecho ese proceso de ascensión y liberación. Y es a través de cultivar esa energía, a través de todo ese proceso de ascensión que uno hace y liberación, que luego activa todo eso dentro de sí. Y aquí se activa el niño crístico, que es Horus, que es este ser que ha activado ya toda esa parte que se había desactivado previamente. O sea, este es el recorrido que venimos a hacer y es el recorrido que nos trae a la era dorada. Es vivir todos como seres iluminados, todos como seres divinos, y cada uno tiene que hacer su propio proceso para llegar a este punto. Pero eso es lo que nos espera a partir de ahora. O sea, llega ya finalmente la iluminación, la luz predominando por encima de las sombras, y ya es un proceso que no tiene retroceso. Toda esa energía que viene del cosmos, que llega con la luz plasma, nos guía a vivir desde estas nuevas enseñanzas y a encarnarlas. Y todo lo que no está alineado con esas frecuencias simplemente colapsa. Por eso ahora vemos que en el mundo hay tanto caos, pero este caos no es nada más ni nada menos que lo que no está alineado con esas nuevas frecuencias. Necesita derrumbarse, necesita que se vaya disolviendo todo lo que no está alineado con esas frecuencias para vivir en esa nueva era dorada. Y ese es el proceso que vamos a hacer. Y además, este punto de la glándula pineal, cuando se activa, se le llama the Holy of the Holies, el espacio más sagrado del espacio más sagrado, y eso es lo que hay en los templos de Egipto. Todos tienen su espacio más sagrado, que es donde se activa esa conexión con la divinidad, con el ser interior, porque la divinidad no está fuera, que es lo que nos han enseñado hasta ahora. La divinidad está dentro, la divinidad es la conexión, está fuera, está dentro, está en todas partes. Es tú, soy yo, es todo lo que me rodea, todo es pura conciencia. Y cuando yo entro en esas comprensión ya no mental, es integración celular de esta enseñanza, es cuando empiezo a vivir desde una conciencia mucho superior y mucho más expandida. También cuando entra ese proceso de iluminación es cuando conectamos con el poder ascendido, ese poder ascendido que es el poder de la divinidad fluyendo a través de nosotros, que tenemos la capacidad de co-crear con la divinidad, o más bien la divinidad crea a través nuestro, y tenemos el poder de manifestación hasta llegar al punto que es manifestación instantánea cuando nuestro nivel de conciencia está suficientemente evolucionado. Y también en ese punto es cuando la gracia divina te alcanza y vives de este estado de felicidad y dicha absoluta y dicha pura. Es decir, es cuando la divinidad entra en ti y tú simplemente dejas que la divinidad guíe tu vida y encarnas todas esas frecuencias. Eso quiere decir que ya has eliminado toda densidad que había dentro de tu ser. Por eso nosotros estamos guiados a ir a Egipto en diciembre, y por eso en ese momento y no en otro, porque es el inicio de la luz, el inicio de esta nueva etapa. Ya durante el 2022 hemos dicho que ha sido un año maestro en el que ha habido un despertar de millones de personas que estaban en ese sueño del olvido y que finalmente han despertado, y que ahora ese final de año llega con esa gran entrada, influjo de energía para luego ser esparcido alrededor de la Tierra y para luego la gente pueda conectar más y más y abrirse más y más a recibir todas esas frecuencias. Los templos de Egipto son importantes también porque están localizados alrededor del Nilo. Todo lo que pasa todo lo que pasa en las estrellas pasa también en nuestro cuerpo. Todo lo que pasa en la tierra pasa en nuestro cuerpo. En inglés se dice as above, so below. Lo que pasa encima también pasa abajo.
El Nilo representa la Vía Láctea, pero al mismo tiempo representa nuestra columna vertebral, que es nuestra propia Vía Láctea. Los templos de Egipto representan los chakras del cuerpo, pero también están conectados a las estrellas, están conectados, son portales estelares para recibir energías de diferentes sitios. Por ejemplo, las 3 pirámides de Egipto están conectadas con el cinturón de Orión y la Esfinge está conectada con el sistema de Leo. Y cada templo está relacionado con diferentes chakras, sostiene frecuencias de conciencia y códigos que nos ayudan a retornar, a activar esas enseñanzas, esta escuela de misterios que nos ayuda a regresar al ser divino dentro de nosotros, a recordar esas enseñanzas y activarlas dentro de nosotros para convertirnos en un ser que ya no vive en dualidad, sino que vive en unidad, que vive en amor, que vive en totalidad y unidad con todo lo que le rodea, con todo lo que existe. Es decir, el Nilo, como os he dicho, representa la columna vertebral, que es el centro energético por donde sube la energía que va activando los chakras hasta hacer esa iluminación, o lo que es lo mismo, el descenso de la divinidad desde el chakra corona hacia los diferentes chakras y hacia abajo. Y eso es lo que también pasa en los templos de Egipto, que cada templo, a medida que vas traspasando, vas recibiendo códigos y frecuencias que van activando tu ser, y a medida que lo van activando vas expandiendo tu conciencia a nuevos niveles, nuevas comprensión. Además, los templos son lugares de renovación, transformación, expansión y crecimiento personal. Y cada templo sostiene frecuencias, códigos jeroglíficos que están diseñados para transmitir energías y frecuencias que trabajan multidimensionalmente, es decir, no solo trabajan a nivel de la mente física, sino que están trabajando en los diferentes cuerpos que tenemos, el cuerpo físico, el emocional, el mental, el etérico, etcétera, y van recibiendo los códigos y van activando dentro de nuestro cuerpo físico, dentro de nuestro ADN, esa información para ir recordando ese ser divino que somos, ¿no? Además, los templos están construidos encima de las líneas ley de la Tierra, con lo cual son vórtices, son portales que nos dan acceso directo a esa sabiduría cósmica, a esa información cósmica para luego transmitirla a través de toda la Tierra. Por eso cada templo también sostiene fuentes naturales de agua, que es el simbolismo que representa las aguas primordiales de la creación, de donde todo sale, de donde todo emerge. O sea que todos los templos de Egipto están diseñados para que el ser haga un proceso de evolución y de ascensión. Y nuestro viaje a Egipto lo que va a hacer es va a crear ese proceso de recibir la divinidad, activarla y ir anclándola en nuestro ser físico mientras vamos desplazándonos por los diferentes templos y vamos encarnando todas esas frecuencias. O sea que van a ser iniciaciones muy profundas, van a ser iniciaciones muy intensas, porque las frecuencias en las que estamos en esa alineación nos va a permitir hacer un salto enorme. Por eso decíamos que la persona que hace ese viaje no va a regresar igual que cuando llegó. Es una transformación increíble lo que pasa durante esa transformación, durante ese viaje. Y nuestro tour en Egipto, que empieza el 21 de diciembre ya con el solsticio, y el 22 con ese portal energético del 22 de diciembre del 22, es cuando hay esa conexión con ese centro del universo, la Naquea, en el cual vamos a estar recibiendo esas energías, y después de esta profunda iniciación vamos a estar transmitiendo esas energías a todos los centros sagrados de toda la Tierra, y aquí es donde
las personas se pueden conectar desde su hogar para recibir todas esas energías que se van a estar recibiendo y para después anclarlas donde se encuentren para que la red cristalina planetaria se pueda sostener con una elevada frecuencia que va a ayudar a millones de personas literalmente a elevar su frecuencia para acelerar ese viaje hacia la era dorada, que es esa nueva etapa que vamos a empezar ya, pero de forma ya más consistente. Hasta ahora ha sido más transición, transición, transición y todavía es transición, pero ya ahora es de forma acelerada, por eso este año ha sido tan intenso y aún así los años siguientes van a ser intensos, pero este era como esa lucha entre la luz y la oscuridad y finalmente ya llega el proceso de abrirse a recibir la luz y hacer ese proceso. Por eso durante ese viaje decimos que es el de la iniciación a la maestría ascendida, porque es ese viaje de conectar la conciencia crística, abrir los diferentes portales internos, activar las polaridades, unificar las polaridades y activar la unión sagrada, recibir esa energía para activar la Sagrada Trinidad, que no es nada más ni nada menos la Sagrada Trinidad que la encarnación de la divinidad. Habrá iniciaciones en las que vamos a activar códigos, vamos a abrir cada chakra, vamos a activar los diferentes 12 cuerpos que tiene, 12 sistemas que tiene el cuerpo físico, activando esa tercera hebra del ADN, regresando esas frecuencias de la madre cósmica para regresar el amor divino, es decir, el amor divino es la clave para ese cambio de conciencia. Venimos de una era de Piscis en que ha estado basada en dualidad, en guerras, en abuso de autoridad, en tantas otras cosas, y lo único que puede cambiar eso es el amor. Y esa es la nueva era en la que se va a sostener todo. El amor divino es más que el amor que sentimos por los hijos, por los padres, por la pareja. El amor divino es el amor por todo lo que es, por todo lo que siempre ha sido, el amor por tu viaje, por tus retos, por las personas que no te gustan, por tus cosas que no te gustan, el amor que va más allá de todo lo que conocemos. Es vivir en un estado de dicha pura, en un estado de amor profundo, es vivir desde un estado donde ya no ves la dualidad, solo ves la divinidad en cada ser. Es una conciencia superior. Ese amor va más allá del amor que conocemos desde la dualidad. Ahora, si queréis, podemos compartir, si tenéis dudas, queréis preguntar, y luego, después de esto, haremos una pequeña meditación donde vamos a poder conectar con los templos de Egipto, vamos a poder conectar con las frecuencias. No va a haber activaciones hoy, no hay iniciaciones, eso es lo que se va a hacer durante todo el viaje en Egipto, pero sí que podéis empezar a sentir qué es lo que hay en esos templos, qué energías hay. Y luego sí que durante el viaje es cuando hay la profunda transmisión de conocimiento, más las iniciaciones, más las aperturas, más toda esa profunda transformación. Luego se puede uno conectar, eso como decíamos, o bien de una forma o de otra, o conectando solo con esa... la meditación del día 22, conectando con esa transmisión, ya va a ser un día poderoso, y hacer todo el viaje es una pura transformación que te trae a otro nivel, a otro... Es un antes y un después, es una nueva etapa de tu vida después de un viaje de esas características. ¿Quiere alguien preguntar algo antes de que empecemos conectando con los templos? Sí, pregunta. Hola, buenas tardes. Los que nos conectamos o los que estamos interesados en hacer la meditación el 22, ¿de qué forma se hará? La meditación del día 22 nosotros la mandaremos ya grabada, porque como estaremos dentro de la pirámide de Egipto es imposible grabar desde ahí y transmitirlo. Entonces será una meditación que será grabada previamente, no mucho antes del día,
posiblemente el día antes, no mucho más. Ujú. Y después se trata de conectarse el día 22 escuchando esta meditación y conectarse con las energías que nosotros vamos a estar transmitiendo este día. Es decir, será simultáneo. Mientras estás recibiendo a través de la meditación grabada, nosotros estaremos haciendo esa transmisión desde la pirámide de Egipto, recibiendo todas esas frecuencias, esa luz plasma entrando directo en la pirámide de Egipto, sosteniendo esas frecuencias y esa energía para después transmitirla a través de todo el cuerpo, de todo el sistema de rejilla cristalina. Como os decía, eso al activar el chakra corona, que es la pirámide de Egipto, que activa nuestro cuerpo, lo que va a pasar es se activan todos los templos, a medida que vamos bajando, se activan todos los templos del Nilo y además se activan todos los chakras de nuestro cuerpo y esto es lo que vamos a ir derramando a lo largo de la rejilla cristalina, a lo largo de todo nuestro viaje. O sea, va a ser un viaje iniciático profundo, muy profundo. Y para los que luego deseen, las activaciones las tendremos grabadas y las vamos a subir luego. Durante no puede ser, no es posible, pero sí que las iniciaciones van a estar subidas para quien luego esté interesado pueda acceder a ellas y pueda sintonizarse a ellas. Perfecto, merci. Estamos preparados para hacer este ciclo tan fuerte, parece, ¿no? Ahora durante la meditación podrás sentir, cada uno evidentemente está a diferentes niveles de conciencia. Hay algunos que necesitan hacer etapas previas, no todo el mundo está preparado para hacer ese proceso que vamos a hacer a Egipto, pero sí que puedes sintonizarte, por ejemplo, desde tu hogar y recibir esas frecuencias. No va a ser lo mismo que estar físicamente allí. Sí que depende del nivel de evolución de la persona, sí que necesita etapas previas de trabajo interno para poder hacer ese proceso. Es una cosa que requiere de que empezar a trabajar, pero está bien saber hacia dónde te diriges, qué es lo que puedes esperar, qué es lo que hay más allá, porque hasta ahora creíamos que eso es lo que hay y no, eso no es ni el principio de lo que podemos llegar a ser, a convertirnos. Es decir, empezar a entender y a saber qué es lo que nos espera. Si hacemos ese trabajo tiene más sentido hacerlo, te sale esa energía de yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? ¿Cuándo empiezo el trabajo? ¿Cuándo hago esa transformación? Porque yo quiero eso para mí, yo quiero convertirme en esa divinidad y vivir desde este estado de conciencia, desde ese nivel de pureza, de poder, de gracia, de amor divino, ¿no? Y eso es accesible para todos ahora. En la era de Piscis eso no era posible, era para muy pocos y muy avanzados. Ahora lo que ha llegado para la era de Acuarios, ese proceso será para todos. Entonces, que los egipcios grabaron en sus templos una simbología y algún... me ha parecido entender, ¿no? Bueno, aparte de los lugares energéticos, como una simbología en sus paredes, en sus templos, que envía un mensaje. Sí, los templos de Egipto vienen todos con esos jeroglíficos, sí, que están, y todos los jeroglíficos lo que hacen es explicar cómo el ser puede hacer ese viaje de ascensión y de finalmente iluminación. Está codificado en jeroglíficos, pero cuando tú entras en uno de esos templos, tú puedes sentir esa vibración. Tú cuando estás allí sientes como todos esos jeroglíficos se están emanando en tu ser y sientes la vibración. Es así de potente cuando estás en estos... eso ya depende de cada persona, de su nivel de apertura de su tercer ojo. Pero sí que el viaje en los templos es muy poderoso siempre y cuando estás en un contenedor energético en el cual se hace ese proceso. Si tú vas como turista no vas a recibir lo mismo, porque tu conciencia no está en ese nivel para recibir eso. Es decir,
los códigos están a un nivel de frecuencia que tú necesitas hacer tu proceso interno de crecimiento y evolución espiritual para que cuando tú llegues a ese nivel, los recibes todos. Y cuando los recibes, se activan en tu ser, se activan en tu cuerpo. Es decir, cuando tú vas así de turista a tirar 4 fotos, no recibes toda esa información, no recibes todas esas iniciaciones sagradas porque no estás en ese proceso de integrar, de conectar y de recibir todas esas energías. A medida que tú vas haciendo ese proceso de evolución, entonces en función de dónde estás, recibes unos códigos y a medida que tú vas evolucionando, los códigos por eso se llaman multidimensionales, porque en función de tu evolución de conciencia vas recibiendo códigos al nivel donde te encuentras y cada vez te expanden más, creces más, cada vez encarnas más esas frecuencias, cada vez encarnas más el conocimiento y te conviertes en ese ser puro que vive esas frecuencias. Y eso es de lo que se trata, de que a medida que vamos evolucionando vamos recibiendo más y más y más. Por eso siempre decimos cuando estamos haciendo las meditaciones, las transmisiones, los cursos, que son cursos multidimensionales. La primera vez que tú haces el curso, lo que recibes es al nivel donde te encuentras. Pero a medida que tú evolucionas y vuelves a repetir el curso, como tu nivel está a otro, la comprensión de lo que tú recibiste y las frecuencias que tú recibes están a otro nivel y recibes mucho más. Y cuando lo repites por tercera vez, pasa lo mismo, recibes mucho más, porque tú estás creciendo y cuando tú creces, los códigos que llegan a ti son diferentes, son nuevos. Y a veces pasa que tú entras en una meditación o en una de esas sesiones de los cursos y dices, ¿yo hice esto? Y te crees que no lo hiciste. ¿Por qué? Porque estabas a un nivel de conciencia y ahora estás en otro y la comprensión es absolutamente distinta. Y eso es la gracia de los procesos multidimensionales y todo lo que tienen para ir descargando y descargando y descargando. Y esa es la verdadera belleza, ¿no? de ir creciendo y evolucionando y cada vez integrar más, no solo intelectualmente, sino en el cuerpo, en la conciencia, en la comprensión, en la sabiduría de todas esas esa información y esas enseñanzas y hacia donde nos dirigimos, a lo que nos estamos destinados a convertirnos, que ya somos, pero que olvidamos porque hubo esa modificación de nuestro ADN. Y ahora lo que se trata es de activar de nuevo este ADN y recordar completamente y vivir y encarnar este ser. Si no hay más preguntas, pues haremos esa conexión con los templos, ¿vale? Os podéis poner o en postura de meditación, tumbados como deseáis. No es una activación, simplemente vamos a conectar con los templos y vamos a sentir esas energías y vamos para que vosotros mismos podáis sentirlas y que podáis recibir vuestra propia información mientras nos conectamos, ¿de acuerdo? Y vamos cerrando los ojos. Empiezas a respirar profundamente mientras vas entrando más y más en tu corazón. Y a medida que lo vas haciendo, empezamos a conectarnos y a invocar los templos de Egipto y sus energías y frecuencias. Invocamos el panteón de dioses y diosas de Egipto. Invocamos esas frecuencias de energía plasma que llegan desde el corazón de la Nakhea. Invocamos las enseñanzas de la conciencia crística. Y a medida que vamos recibiendo las energías de todos esos seres ascendidos y vamos recibiendo las energías de los templos, empezamos a desplazarnos nuestra conciencia hasta Egipto. Recordando que los templos de Egipto fueron diseñados para recibir luz
y frecuencias y códigos que venían desde las estrellas como portales estelares para anclar esa energía en el planeta Tierra. Y a medida que vas desplazando tu conciencia ante los templos de Egipto, primero te encuentras con la Esfinge, conectando con ese ser de cuerpo de león, que es el guardián de los templos de Egipto. Es el protector de los misterios de Egipto, de las enseñanzas. También la Esfinge es donde se guarda registros acásicos de la historia de la humanidad. Y la Esfinge te saluda. Y lo primero que hace es leer tu frecuencia, leer tu corazón, la pureza de tu corazón. Y ya sientes esa recalibración de energía solo con la conexión con Esfinge. Y te prepara para ese viaje iniciático que es el viaje a través de los templos. Y te abre la puerta a ese viaje sagrado. Y empezamos a conectar con Memphis. Memphis tiene una librería de conciencia en la cual puedes acceder a textos sagrados, conocimientos, escrituras, tablas, que vas a encontrar esa información, esas enseñanzas para encarnar la divinidad en la forma humana. En este templo puedes recibir esas energías para empoderarte, para recordar ese ser divino dentro de ti, para dejar ir ese ser que se siente débil y se siente que no tiene poder, que no puede llegar donde desea. En Memphis está Ptah, que es conocido como el creador del cielo y de la tierra. Es un ser, uno de los dioses de Egipto que es muy poderoso. Y luego nos desplazamos hacia Saqqara, esa pirámide escalonada que se encuentra en medio del desierto y al lado del río Nilo, que baña todo con su caudal y crea toda esa exuberancia y abundancia. Saqqara te muestra que hagamos este cambio desde el modo de supervivencia hacia la abundancia ilimitada, porque eso es recordar que el universo siempre nos apoya constantemente. Y aquí hay una parte, un templo donde vas a recibir códigos de todos esos jeroglíficos de forma multidimensional. No lo vas a recibir en tu mente. Esos códigos te abren a empezar ese viaje de ascensión hacia el ser liberado, el ser divino. Y ves cómo esos códigos están expandiéndose por el éter, los estás recibiendo.
Y después nos desplazamos hacia la pirámide de Giza, que está conectada y alineada con el cinturón de Orión. Y en la cámara del rey, ahí hay un sarcófago que es un portal estelar, y a medida que nos acercamos sentimos esas frecuencias entrando. Y aquí es donde recibimos la gran emanación desde la Anaquea, ese gran atractor, ese corazón del universo que nos emana esa frecuencia cósmica, esa luz plasma, y recibimos y nos bañamos en esas potentes frecuencias y luz que nos abre nuestro chakra corona, que nos permite la ascensión y el trascender. Aquí podemos conectar con la fuente para poder manifestar este ser divino en la forma física. Y aquí es donde estaremos emanando esas frecuencias hacia la tierra, hacia la red cristalina, para luego emanarla en todo el mundo. Imagina ese infinito flujo de luz entrando, llenando la cámara del rey y luego nosotros transmitiéndolo. Después de esta iniciación vas a necesitar una integración. Visualízate ahora en el Nilo, navegando en uno de esos barcos que se llaman Dahabeya. Visualiza estando en esa vía láctea, en tu columna vertebral, en ese río Nil. Fluyendo toda esa energía cósmica, entrando por el chakra corona y bajando por ese río, por tu canal interno. Y bajamos luego al templo de Abidos. Ese templo te conecta con tu tercer chakra, con la verdad, con la claridad, el ojo de Horus. Recibiendo toda esa luz y esas frecuencias para que se activen. Y para que esa glándula pineal active todas esas frecuencias a todo el cuerpo. Activando esa Kundalini. Y luego continuamos con el templo de Dendara, que es el templo de Hathor, la diosa de la abundancia, el amor, la fertilidad, la alegría, la danza, la música, el flujo, el vivir, el placer. Y así es como la divinidad vive la vida, no a través del esfuerzo, no a través del dolor, es a través del placer, la dicha, la alegría, el amor, y te enseña a vivir desde este nuevo espacio, abriéndote al amor. Liberando miedo, que es poder atrapado. Y luego nos vamos hacia el templo de Luxor, que está construido como un cuerpo humano. Y a medida que vas caminando, te vas desplazando desde los pies y vas entrando hacia las diferentes partes del cuerpo hasta llegar al apartado The Holy of the Holies, el sitio más sagrado.
que es donde se encuentra la glándula pineal, pero también en el templo. Y a medida que vas desplazándote por el templo, empiezas a sanar tu cuerpo en radiante salud, activando códigos que estaban dormidos dentro de ti. Y luego nos desplazamos hacia Karnak Temple. Es uno de los complejos más grandes, donde hay un lago sagrado en el que puedes pedir purificación. Este lago representa las aguas primordiales de la creación. En este templo se encontraron más de 700 estatuas de granito negra de Sekhmet, la diosa de la compasión y el coraje, que tiene cuerpo, tiene la cabeza de león. Está asociada con el poder femenino del fuego de transmutación y destrucción para renovar a través de la sanación, donde aquí recibiremos una potente iniciación. Y esa energía de Sekhmet te va a ayudar a profundamente aceptarte tal como eres, el amor incondicional que rompe toda ilusión. Es amor de la compasión a través de destruir lo que no es verdad, para que puedas ser tú misma y tú mismo sin pedir perdón. Y luego nos desplazamos al templo de Edfu, el templo de Horus, el dios del sol naciente, el Hijo Divino, que trae la visión, la claridad, la intuición. Aquí es donde hay una profunda unión del masculino y el femenino para abrirse más y más el niño divino, para activar la voluntad divina. Y luego nos desplazamos hacia el templo de Komombo, el templo que trae la dualidad para que encuentres el punto neutral a través de la dualidad entre el día y la noche, la conciencia y la inconsciencia, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, para que encuentres ese punto neutral más allá del conflicto. Y luego nos desplazamos a Abu Simbel, el templo que nos conecta a la mente divina, el ser realizado y encarnado, para conectar y canalizar la mente divina, donde hemos rendido ya el ego. Y nos queda el templo de Philae, el templo de Isis, la madre divina, la madre cósmica, el poder de la creación. Y a medida que entras en este templo ya sientes ese amor divino, ese amor puro que te llena, te abraza, te abarca, no hay juicio. Y te enseña a no juzgar.
Te enseña a aceptar todo dentro de ti, fuera de ti. Te enseña al amor compasivo, al amor más profundo, más allá de toda dualidad, más allá de esperar algo. El amor simple en su pureza más absoluta. Y desde el templo de Isis regresamos de nuevo a la pirámide de Egipto, a la pirámide de Giza. Y sentimos dónde nos corresponde a nosotros estar, qué parte del viaje nos corresponde. Dejamos que esta frecuencia que llega desde el sol central nos guíe y nos marque el camino. Y que sintamos el poder de esa transmisión de este día y los beneficios incalculables para la humanidad. ¿Dónde te sientes llamado a estar? Deja que te llegue la información mientras la esfinge te viene a recibir de nuevo. Sabe quién eres, sabe cuál es tu energía y te espera de regreso para cuando sea tu momento. Y antes de despedirte, envías gratitud a toda esa energía y a ese profundo viaje que te espera en algún momento. Y te despides de la esfinge. Y a medida que lo haces, empiezas a regresar tu conciencia de nuevo hacia donde se encuentra tu cuerpo físico. Inhalas y exhalas profundamente. Y cuando estés preparada y preparado, vas regresando hacia el aquí y hacia la ahora.